Bienvenidos. El día de hoy revisaremos en nuestro instrumento de riesgos los campos que componen la fase 1 de la gestión de riesgo. Como lo vimos en nuestro video introductorio, la fase 1 corresponde a la identificación y valoración del riesgo. En este caso revisaremos cómo debemos diligenciar o qué encontraremos en los campos que componen esta fase. A continuación observamos lo que es nuestra matriz de riesgos. Dentro de ella vamos a tener en la parte o en el encabezado superior la parte de lo que son las fases de la gestión de riesgo. Encontramos identificación del riesgo y la parte de valoración. El primer campo que encontramos es el de proceso. En este seleccionaremos el proceso que identificará o al que pertenecen los riesgos. Si damos clic acá, tendremos una lista con los 20 procesos que tiene la entidad. Entonces seleccionamos nuestro proceso, o al que vamos a ejecutarle la gestión de riesgo. Posteriormente encontraremos el número de riesgo o el consecutivo de riesgo que tiene un proceso. Si tenemos 5 riesgos, pues tendremos un consecutivo del 1 al 5. En este caso vamos a diligenciarlo con 1. ¿Listo? Y dependiendo, pues iremos bajando con un consecutivo 2, 3, 4, 5 hasta llegar al final. Después encontraremos la columna de descripción del riesgo. En esta básicamente pondremos una pequeña redacción donde se agrupan lo que puede ocurrir, la causa y el qué. A continuación encontramos 3 ejemplos de descripción del riesgo. En la parte de seguridad digital, pérdida de confidencialidad o no disponibilidad de información por inadecuado almacenamiento de documentación o archivos. ¿Cómo se divide? Inicialmente tenemos que puede ocurrir la pérdida de confidencialidad o no disponibilidad de la información. Posteriormente encontramos la causa, inadecuado almacenamiento. ¿Listo? ¿Qué lo origina? La documentación o los archivos. ¿Listo? Es el origen básicamente de este riesgo. Posteriormente encontramos lo que son los riesgos de proceso. Tenemos la parada parcial o total de la operación del proceso, que puede ocurrir. La causa, ausencia repentina. ¿De quién? ¿O a qué se le atribuye? Del personal. Posteriormente encontramos uno de riesgos de corrupción, posible manipulación de información. La causa, básicamente el beneficio propio. ¿Listo? El origen, las personas o simplemente los terceros. De esta forma podemos ver, observar cómo se conforman los riesgos o cómo se conforma lo que es la descripción del riesgo. Volviendo a nuestra matriz de riesgos, ahora encontramos lo que es la clase del riesgo. En este vamos a encontrar los 3 tipos de riesgos que fueron explicados en el video de introducción. Encontramos lo que son los riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad digital. En este caso, pues seleccionamos el que corresponda según sea el caso. Es de tener en cuenta que para los riesgos de gestión y riesgos de corrupción hay una diferencia con riesgos de seguridad digital. Si damos clic en riesgos de gestión, se van a poner en gris 2 celdas: identificación de activos de seguridad de la información y amenazas. Eso significa que para los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción no se tienen que dirigir estos 2 campos. ¿Listo? Pasaríamos al campo causa de riesgo. En estas celdas pondremos las diferentes causas que pueden originar el riesgo. En este caso podríamos poner almacenamiento inadecuado de la información, falta de un backup o respaldo de personal en los procesos, supervisión inadecuada o segregación inadecuada de roles, entre otros muchos. Es importante tener en cuenta que un riesgo puede ser originado por múltiples causas, por lo cual es importante que evaluemos e identifiquemos todas las causas con el fin de que posteriormente podamos dar un adecuado tratamiento. Es por eso que acá vamos a tener varias celdas, ya que tenemos muchas causas enfocadas a un solo riesgo. Seguimos con la columna de consecuencias. En esta parte nos centraremos en lo que sucede si se llega a matriciar el riesgo. Ya no hablaremos de que se perdió confidencialidad o de que se tuvo el proceso o que hubo una manipulación, sino que ya iremos directamente a las consecuencias que tendría el ministerio de esta matriciación. Entonces acá ya hablaremos de temas como sanciones legales, penales, pérdida de imagen y reputación, entre otros muchos aspectos que puedan impactar directamente al ministerio. Entonces lo ideal es que acá simplemente vamos a colocar las diferentes consecuencias que pueda tener. No solamente colocamos una, sino podemos poner acá pérdida de imagen, sanciones penales, incumplimiento legal, etc. Con eso ya habremos finalizado la parte de lo que es identificación de riesgos para lo que son los riesgos de corrupción y los riesgos de gestión. Sin embargo, como les indicaba inicialmente, los riesgos de seguridad digital tienen 2 columnas adicionales, que es la parte de identificación de activos y la parte de amenazas. Entonces vamos a ver muy rápidamente estas 2 columnas. En riesgos de seguridad digital, recordemos que siempre debemos manejar lo que son activos de información. En nuestro video inicial de introducción
observamos que tenemos muchísimos tipos de activos de información. Tenemos activos de hardware, software, información física, digital, personas, terceros, ¿sí? Entonces, dentro de eso ya debemos haber ejecutado ese proceso previo, que es la parte de identificación de activos de información de nuestro proceso. Una vez identificados los activos de información de nuestro proceso, seleccionamos el activo al cual le queremos hacer gestión de riesgos. En este caso podríamos seleccionar documentos impresos, ¿sí? Y podríamos seleccionar otros activos que tengan riesgos en común, como por ejemplo documentos digitales, ¿sí? En este caso, ¿qué riesgos tienen en común? Podrían ser almacenamiento inadecuado. Una vez seleccionamos nuestros activos de información, nos vamos a ir a la columna de vulnerabilidades. Cuando hablamos de vulnerabilidades, básicamente nos referimos a la brecha o la causa raíz que genera un riesgo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a dar la parte de lo que es almacenamiento inadecuado de información. ¿Listo? Tenemos nuestra vulnerabilidad y ahora vamos a pensar en lo que son las amenazas. Las amenazas son básicamente lo que puede aprovechar esa vulnerabilidad para materializar mi riesgo. En este caso, tenemos una vulnerabilidad que es el almacenamiento inadecuado de información y podríamos tener, por ejemplo, el robo de información. Como el documento está encima de mi escritorio y no está almacenado de forma adecuada, simplemente llega una persona y se lo lleva. Entonces hubo un robo de información. Asimismo pueden haber, por ejemplo, daños accidentales. Tuve mi documento ahí encima y simplemente se me regó algo encima y el documento se dañó. Entonces, en este caso podríamos tener múltiples amenazas con respecto a la vulnerabilidad. Recordemos que cuando hablamos de la parte de vulnerabilidades y amenazas, entonces siempre vamos a trabajar en él. Entonces tenemos una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad podría tener varias amenazas asociadas. Con esto hemos finalizado la fase de identificación de riesgos. Es de suma importancia que recordemos que para identificar todo este tema de riesgos se debe tener en cuenta el contexto del proceso, contexto interno y externo. Cuando hablamos de contexto, pues hablamos, digamos, que de esas cosas que pueden afectar nuestro proceso, tanto internas como externas. Entonces tenemos la parte personal, tenemos la parte social, la parte cultural, tenemos una parte financiera, tenemos la parte de Estado, la parte legal, normativa, ¿sí? Entonces debemos mirar todo ese contexto de lo que nos rodea para poder identificar todos esos riesgos y de esta forma identificarlos todos, que no se nos escapen y que se pueda materializar algún riesgo que no hemos identificado y por lo tanto no hemos tratado. Ahora seguiremos con lo que es la valoración del riesgo. En esta valoración de riesgo vamos a tener inicialmente lo que es el riesgo inherente. Cuando hablamos de riesgo inherente nos referimos al nivel de riesgo sin tener ningún tipo de control. Es decir, acá vamos a valorar el riesgo en puro. No vamos a aplicar o vamos a hacer de cuenta que no tenemos ningún control actualmente para mitigar este riesgo. Entonces lo que vamos a hacer es identificar inicialmente lo que es la probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, básicamente es la posibilidad de que eso se pueda presentar en nuestra entidad. ¿Listo? Posteriormente vamos a identificar lo que es el impacto. Entonces ahí vamos a identificar básicamente las consecuencias de que se pueda materializar ese riesgo en nuestra entidad. Para hacer este ejercicio de valoración nos podemos basar en nuestra experiencia, ¿sí? Con base a esto podríamos decir qué tan probable es que se presente. Entonces seleccionamos la escala de 1 a 5. Entonces tenemos rara vez, improbable, posible, probable, casi seguro. Sin embargo, para no ser tan subjetivos, lo que recomendamos es que vayamos a nuestra escala o a nuestra tabla donde nos va a decir o nos va a indicar qué significa cada uno de estos parámetros, ¿sí? Para esto lo que vamos a hacer es que si ustedes observan en nuestra matriz de riesgos hay unas celdas en la parte superior de los encabezados que están subrayadas. Eso significa que ustedes al dar clic los va a llevar a un hipervínculo con una tablita donde les va a explicar exactamente a qué se refiere ese campo o digamos que una descripción más específica de los diferentes rangos que encontremos en estos campos. Entonces vamos a dar clic y acá observaremos que nos lleva a nuestra tablita de probabilidad. Entonces acá nos va a decir qué significa rara vez en una parte de descripción normal y en una parte cuantitativa, ¿sí? Entonces el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Listo, más cuantitativo, no se ha presentado en los últimos 5 años. Improbable, el evento puede ocurrir en algún momento. Cuantitativo, al menos una vez en los últimos 5 años. Posible, el evento podría ocurrir en algún momento. Cuantitativo, al menos una vez en los últimos 2 años. Y así sucesivamente con la parte de probabilidad. Listo, nos devolvemos a nuestra matriz y lo mismo podemos hacer con la parte de impacto. Entonces acá simplemente él nos va a indicar qué significa la parte insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Acá tenemos que tener en cuenta
que la parte de los impactos pues va muy relacionada con respecto al tipo de riesgo que estamos ejecutando. Entonces vamos a tener una parte cuantitativa y cualitativa para la parte de riesgos de gestión y corrupción y una parte para los riesgos de seguridad digital. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos hacer una valoración que no sea tan subjetiva, sino que sea más adecuada, ¿sí? Y que pues, lógicamente sea más cercana a lo real. Entonces, acá en este caso, pues simplemente lo que haremos es seleccionar, por ejemplo, improbable, ¿sí? Y acá seleccionamos mayor. Observaremos que pues, la matriz automáticamente calculará la zona de riesgo en la que quedó nuestro riesgo. ¿Listo? Esto en nuestro riesgo inherente. Si queremos ver la escala de calor, simplemente también podemos dar clic en zona de riesgo. ¿Listo? Y acá nos va a llevar a nuestras zonas de calor o nuestra matriz de calor. ¿Listo? Acá vamos a poder saber exactamente dónde vamos a estar ubicados. Es importante tener en cuenta que hay una parte que es enfocada a la parte de riesgos de seguridad y riesgos de gestión, que es esta que está acá, y acá hay otra escala de calor que va a enfocar los riesgos de corrupción, en donde la parte de el impacto insignificante y menor pues no aplicaría. Únicamente tenemos impactos de moderado a catastrófico. Y pues damos clic en volver pues para volver a nuestra matriz principal. De esta forma pues básicamente es como ejecutamos la valoración del riesgo, simplemente determinando la parte de probabilidad e impacto y pues automáticamente se me va a calcular la parte de zona de riesgo o el nivel de riesgo inherente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Como les comentamos inicialmente, en la parte de vulnerabilidades podemos tener varias vulnerabilidades y varias amenazas, ¿sí? Con respecto a esto, ustedes van a observar que únicamente vamos a tener una calificación de probabilidad de impacto. Si tenemos varias vulnerabilidades y una, digamos que tiene una probabilidad menor y hay otra que tiene una probabilidad mayor, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la que tenga mayor probabilidad. ¿Listo? Entonces, si tenemos una que es rara vez y la otra es posible, pues simplemente ganaría la que es posible, es decir, la mayor, ¿sí? Y lo mismo la parte de impacto. No es lo mismo que un documento de pronto se me dañe a que el documento pierda su confidencialidad. Eso podría llegar a incluso a ser catastrófico para la imagen y reputación del ministerio, ¿sí? En cambio, si por ejemplo el documento se me dañó, pues yo simplemente lo que puedo hacer es simplemente lo imprimo nuevamente y lo mando para firma, ¿sí? Que va a demorarse un poquito el tema más y que vamos a tener una disponibilidad, sí, efectivamente, ¿sí? Pero pues el impacto no va a ser, digamos, catastrófico, sino podría llegar a ser moderado, ¿sí? Sin embargo, como acá estamos pensando en que tenemos varias causas y varias amenazas y varias vulnerabilidades, entonces tenemos que pensar en que siempre pues primaría la mayor. Entonces, en este caso, si por ejemplo hablamos de que se perdió la confidencialidad y en un documento que pues era crítico, pues simplemente sería catastrófico independiente de la otra vulnerabilidad o la otra amenaza que tengamos y que sea menor impacto. Con esto hemos finalizado la parte de lo que es la parte de valoración en cuanto a riesgo inherente. En nuestro próximo video hablaremos de la descripción del control y cómo se califica. Muchas gracias y hablaremos próximamente.